fe agrada a Dios. Recuérdese, Dios le bendiga esta mañana y que el Señor multiplique bendiciones sobre sus vidas, pero nunca quite su mirada del Señor. Dice que tenemos puesta nuestra mirada en Él porque Él es el hechor y consumador de la fe. Y esa confianza que tenemos en Dios, esperamos en que los hombres puedan ayudarnos, pero siempre guiados por la mano de Dios. Hay cosas que van a ser tratadas por los médicos, pero tiene que ser Dios poniendo su mano poderosa. Y luego hay sanidades que Dios hace en nuestras vidas sin necesidad que un médico pues pueda intervenir. Pero recuérdese, muy lindo el testimonio de nuestro hermano David. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y las piedras hablarán. Cuando nuestra fe o nuestra confianza comienza a desvanecerse, siempre hay alguien que nos envía un mensaje, ¿no? La gente a veces que no está en la iglesia, que no es devota a Dios, ponen su confianza en Dios, y nosotros que pasamos siempre aparentemente buscando de Dios, como que se comienza a desvanecer nuestra fe. Y no se tiene que desvanecer. Nosotros tenemos que seguir confiados en el Señor. Amén. Esa es la bendición. Bueno, bienvenidos nuestros hermanos que ya se están incorporando a esta nueva etapa, segunda etapa de este año, ¿no? Después de las vacaciones o trabajos fuera de la ciudad, en las montañas, están regresando. Si tuvieron vacaciones, denle gracias a Dios porque les dio el privilegio de poder disfrutar, salir, viajar, estar con su familia sin haber pecado. Porque no es pecado vacacionar, el problema es qué hacemos en vacación. Y si no la tuvo, pues igual dele gracias a Dios. Dios sabe por qué. Nosotros todavía no nos ha quedado tiempo de vacacionar. Ya se nos fue el verano y no hay lugar, pero creo que el hacer la voluntad de Dios es nuestra satisfacción. Y eso tenemos que encontrarnos haciendo siempre. Quiero que abra su Biblia esta mañana. Nos quedamos en un tema la vez pasada. Estamos en Corintios. Pero hoy quiero que lo abra en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Estuvimos el favor de Dios y la razón del hombre. Ese es el pleito, ¿verdad? ¿Cómo entender esta gracia de Dios, este favor de Dios, esta misericordia de Dios, con una razón del hombre que no logra entenderla? Entonces, la vez pasada hablábamos que Pablo le fue dado un aguijón en la carne, que le venía y le abofeteaba públicamente para que él no se exaltase, decíamos la vez pasada. Y Dios le dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. Y en esta parte veíamos el motivo por el cual Dios nos escoge. Y le decía, porque Dios escoge vasijas vacías. Porque el propósito de Dios es que el hombre no tenga motivo o razón de qué jactarse delante de Dios. Entonces, leamos estos versículos. Vea, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 26, ¿verdad? 1:26. Dice la palabra del Señor, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Cuando habla de, esta es una exhortación del apóstol Pablo a mirar la vocación. La vocación tiene que ver con el llamado, o sea, vuestro llamamiento. Indiferentemente que sea un ministro, sea un servidor de la iglesia, todos tenemos un propósito del llamamiento de Dios. Entonces cada uno debe examinar el propósito por el cual Dios le ha llamado. Pero Pablo exhorta y dice, pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hay seis cosas importantes que el apóstol Pablo menciona acá, pero es una exhortación, hermanos, a Pablo traza, ¿verdad?, un cuadro de la iglesia de Corintios
a que se despertara a la realidad. Porque, entre comillas, hay cristianos que crecemos, maduramos y comenzamos a sentirnos como la última Coca-Cola en el desierto. Como que si alcanzamos un peldaño en el cual nadie más nos puede alcanzar y nosotros somos superiores a todo, y a veces vivimos con esas ilusiones. Entonces Pablo exhorta y traza esta línea en la iglesia de Corintios y le dice: despiértense a la realidad, que no hay entre vosotros muchos sabios. No dice que todos eran ignorantes o viles, habían personas preparadas, pero dice la mayoría no lo son. Entonces sigamos leyendo. Y dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Vea este versículo 29, este es el motivo que el apóstol Pablo presenta, y dice: a fin de que nadie se jacte ante su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a quedarnos ahí y vamos a orarle al Señor. Quiero que cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, te damos toda gloria y te damos toda honra a ti, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos regalas de estar en este lugar, de poder alabar y glorificar tu santo y poderoso nombre. Gracias por mis hermanos que han regresado, Señor, de sus vacaciones que tú les has permitido, de sus lugares de trabajo, Señor, y se han incorporado a la iglesia para poder alabar y glorificar tu santo y poderoso nombre. En esta mañana, Señor, te estamos honrando, te estamos bendiciendo, te estamos exaltando, Señor, para que seas tú glorificado en este lugar. Te pedimos que nos hables después de haber alabado y glorificado tu nombre, y que cualquier cosa que esté en nuestras vidas, Señor, pueda ser destruido ahora. Todo lo que esté estorbando, todo lo que esté, Señor, dañando nuestra relación contigo, que seas tú obrando, Señor, en cada vida. Te pedimos que sanes todo enfermo, que liberes, Señor, todo aquel que puede estar oprimido por cadenas, Señor, por influencias demoníacas, y que seas tú obrando y bendiciendo. Queremos salir bendecidos de este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, esta mañana y escuchar la palabra de nuestro Señor, la palabra de Dios. Mencionaba un poco para los que estuvieron la vez pasada, estábamos hablando del favor de Dios y la razón del hombre. ¿Se recuerdan que hablábamos del apóstol Pablo y que hablábamos de tres cosas en las cuales solamente pudimos mencionar una, que era tener lo que Dios quiere que tenga? La que vamos a seguir hoy es hacer lo que Dios quiere que hagamos y estar donde Dios quiere que esté. O sea, la Biblia dice que en Cristo nosotros estamos, ¿cómo estamos? Completos. O sea, en Cristo estamos nosotros completos. Pero es importante darnos cuenta a través de estos versículos que hemos leído, ¿verdad? Que Dios usó lo más vil y menospreciado del mundo. Ese es el punto principal, esa es la línea que el apóstol Pablo está trazando en la iglesia de Corintios, y despierta. El mensaje de Pablo es la exhortación a despertar la iglesia y que vuelvan a la realidad, que nosotros no éramos lo que de repente comenzamos a cultivar pensamientos, ideas
y nos quedamos en esa posición de sentirnos personas importantes. Ayúdame por favor, porque acá hay problemas de retorno. Nos sentimos personas importantes y eso nos daña nuestra relación con Dios. Por eso es que en la vida del apóstol Pablo, la vez pasada decíamos que Dios mismo le había enviado ¿un qué? Un aguijón en su carne, que dice que era un mensajero de Satanás que venía y le bofeteaba, pero era cada vez que Pablo, hermanos, comenzaba a entrarle esta cosa que de repente nosotros sentimos, ¿no? Eso. Nos cuesta mencionar porque todos pensamos ser humildes. Todos pensamos ser sencillos, mansos como una paloma. Pero nosotros sabemos que ¿cuánto tiempo pasamos así sencillos, humildes? 5 minutos, 10 minutos. Basta encontrarnos con alguien, basta que alguien nos diga algo y comenzamos a sentir esa cosa, esa sensación que se siente, ese malestar. Porque bien lo sabemos, eso, ¿verdad? Cuando te dijeron algo que ofendió, que hirió tus sentimientos de mono tierno. Ahí uno se comienza a poner orejón, colorado, ¿verdad? Abre los ojos y comienza a ponerse un poco incómodo. Y algunos pues van a la acción. Entonces, cada vez que eso le llegaba al apóstol Pablo, o la otra cosa que tenemos hoy en todos los púlpitos y en todos los liderazgos, es la exaltación del hombre mismo. O sea, el narcisismo, pues, que es un culto, o que también es conocida como una patología, es una enfermedad del pensamiento y el culto a la persona misma. Yo, hermanos, yo, hermana, yo, y generalmente lo escuchamos en las iglesias, hasta en los hermanos más santos. Es que yo oro, hermano, es que yo ayuno, es que si usted me ve, yo me congrego siempre. Y comenzamos, hermanos, a exaltar nuestra persona en base a todos los hechos que nosotros hacemos o en el entorno que nosotros vivimos. Por eso es que hay algo importante que nos aparece en el versículo 29, es la motivación que Dios pone para que nadie se jacte. O sea, Dios no dejó lugar a que a través de la exaltación humana podamos conseguir un favor divino. El hombre no puede pretender favores divinos de Dios por méritos propios o humanos. No existe. Sino que lo que exalta la palabra es la gracia de Dios, el favor de Dios. Por eso es que Dios le dice a Pablo: bástate de mi gracia. Porque dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Dios escogió este tipo de personas, y es importante ver las 6 cosas que Pablo relaciona, porque dice: no sois muchos sabios. O sea, no habían muchos sabios en la congregación de los Corintios. Acá de repente hay muchos. Pero lo sabio tiene que ver, hermano, desde el punto de vista humano, la persona que tuvo el privilegio de una educación formal o un nivel de cultura superior. O sea, tuvo el privilegio. Y hablo de educación formal porque la mayoría terminamos aprendiendo oficios cuando se puede. Y en los tiempos pasados no se llegaba pero ni a aprender a leer ni a escribir. Entonces Pablo en este tiempo te diría: recuérdense que entre medio de ustedes hay quienes que ni escribir saben. Y no era, hermano, un mensaje despreciativo, sino que lo que Pablo está haciendo es exaltar
este favor de Dios en nuestras vidas. Entonces dice, no soy mucho sabio, tampoco sois mucho poderosos desde el punto de vista político. Dice, ¿hay algún político acá? Porque cuando habla de no ser poderosos, si no hay sabios, lea conmigo pues, mira hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Y eso tiene que ver con política, con gobernar, y tiene que ver con estrategas militares, o sea, familias, que usted ya sabe, ¿verdad? Las familias poderosas son los que aquellos, el bisabuelo fue militar, fue ministro de defensa, el otro fue presidente de la república, el otro fue embajador no sé dónde, pero vienen de esa descendencia. Nosotros, pero ni a vocal. Entonces no hay por dónde exaltarse, pues. No hay poderoso. Pasemos al otro punto. Ni muchos nobles. Ven estas tres categorías. La nobleza tiene que ver, hermano, con un linaje reconocido, o sea, sangre azul. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Corintios, ¿cuál es el orgullo de ustedes? Por eso que cada vez que se escribe este versículo se dibuja un burro a la par. Y no es la intención de ofender a nadie, sino de exaltar esta gracia de Dios en nuestra vida, que Él nos ha hecho ser. Porque ya va a ver la conclusión del resumen del apóstol Pablo, porque aparte de mencionar que no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles que pertenecen a familias de alto rango social. Ah, no, hermano, yo soy de los Zúñiga. ¿Y quiénes son los Zúñigas? Bueno, yo ya fui a investigar y soy de una familia noble. Pero de allá de donde yo vengo, nada. Entonces, no pertenecemos a estas categorías, sino que dice Pablo, lo vil. Lea pues para que no se moleste conmigo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, los necios cabezones, y lo débil del mundo, o sea que no era muy fuerte, y dice para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo. En esto quiero reflexionar un poco, porque lo vil es lo que no se nombra, solamente se menciona hermano, su comportamiento. Cuando yo digo nosotros somos lo vil del mundo, no decimos el hermano tal es el doctor, es el licenciado, es el abogado, no, que decimos expresos, ex delincuentes, ex ladrones. No se vaya a molestar conmigo, estoy diciendo ex. Tal vez describiéndome yo mismo. Ex prostitutas. No se menciona la persona, se menciona, le dije, el comportamiento. Por eso es que dice lo más vil, ex mendigos, ex presos, ex desempleados, o sea, vagos. Y Pablo como que menciona ese, ¿acaso no estáis hoy mucho mejor? Pero por la gracia de Dios. Porque sin Dios éramos eso. Por eso se llama vileza, lo más vil del mundo. Y concluyendo esto, vea lo que sigue diciendo. Y lo vil dice del mundo, y lo menospreciado que escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. La conclusión del discurso del apóstol Pablo es algo poderoso, porque según el pensamiento griego, lo que era considerada la gente que no era esclavos.
Porque estaban estas dos categorías. Aparte de las personas sabias, poderosas y nobles, estaban lo que era el objeto que usaban ellos. Las personas que ellos usaban, pero no eran esclavos, pero eso era porque eran libres. Y lo que no es, que para nosotros no es ofensivo, pero para el pensamiento griego el ser era todo y el no ser era el peor insulto que se le podía hacer a una persona. Hasta el día de hoy, por eso mencioné el narcisismo, porque hasta el día de hoy, por eso existe el racismo, porque era considerado el esclavo como que no existía, no tenía derecho a nada. Ahora, imagínense nosotros que somos de pueblos impíos, no judíos, no israelitas. Era un insulto que tú no existes. Si hay un pleito, cuando en la Biblia se exalta más al hombre que a la mujer, hay una guerra abierta hoy. Porque no era considerada la mujer en los tiempos antiguos. ¿Usted se alegra por eso, hermana? No, se molestan. Porque hoy en los últimos tiempos se ha considerado hombre y mujer, pero en el tiempo antiguo no. Era como que si no existían. Usted va a los países orientales y las mujeres son objetos. Por eso los hombres tienen 7 mujeres. Y pueden tener más. Porque para ellos la mujer no tiene valor. Y hoy ustedes son, porque Dios cambió eso en Jesús. Y hoy nosotros somos, ¿por qué? Porque gracias a la misericordia de Dios, Él tomó lo que no era. ¿Dónde queda el orgullo, pues, hermanos? ¿Dónde queda el motivo, la razón para que el hombre se exalte hoy? Y crea, mire cuánta gente pierde su tiempo hoy, y hablo de liderazgos apostólicos en grandes congresos y seminarios y reuniones, solamente para inculcarle a la gente que le respeten a ellos, que les obedezcan a ellos, porque ellos son la mamá de Tarzán. Se pasa tiempo en eso, hasta el fin de envenenarle la mente a las personas que le rindan culto al hombre. Y se ha olvidado que ni usted ni yo éramos nadie. Y que hoy somos gracias a la gracia, valga redundancia, de la misericordia y del favor de Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Si no hubiera sido por ese favor de Dios, por eso le digo, el favor de Dios y el razonamiento de los hombres no congenia. Porque no se logra entender. Porque nosotros nos sentimos competitivos. Nosotros nos sentimos con voz de voto. Dios no es responsable de los sabios, ni tampoco tiene que darle información a los sabios. Dios implantó su gracia y con su gracia ha hecho avergonzar a los sabios. Porque dice, si hay algún sabio, busque a Dios. Pero eso ha sido, hermano, siempre la misericordia de Dios. Por eso es que, vea lo que dice 1 Corintios 14, 26, sin perder la cita que tenemos ahí. 1 Corintios 14, 26. Vea qué lindo, porque el apóstol Pablo muestra cómo es el comienzo de la iglesia, de los cultos en la iglesia. Esto fue algo que vino a romper el patrón de mentalidad en la antigüedad. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos una congregación donde todos tienen la oportunidad de expresar lo que Dios les da, lo que Dios les ha dado.
¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? Entonces fíjese que el sabio podía estar sentado a la par de uno que no sabía ni leer y escribir. El noble podía sentarse a la par en la congregación y escuchar. Si es que este mendigo que estaba ahí, Dios le daba una palabra y él tenía que dar esa palabra, el noble tenía que escuchar a esa persona que era el instrumento de Dios. Pero eso no existía sin Dios, porque para ellos no eran, no existían. Por eso es que este favor de Dios, hermano, llama a la unidad, porque en Cristo somos uno solo. Y lo que hoy tenemos es porque Dios nos los ha dado. Por eso es que partía y le decía, Dios escogió vasijas vacías para que todo lo que nosotros tengamos sea de Él, para que el hombre no pueda jactarse y decir que es por sus méritos todo lo que está pasando en su vida. Todo lo que nosotros tenemos y somos ha venido de Dios. Entonces estuvimos viendo la vez pasada tener lo que Dios quiere que tenga, y estuvimos viendo que la primera cosa es la sabiduría. Nosotros tenemos la mente de Cristo, la sabiduría de Dios. Y estuvimos diciendo, si hay alguien que se siente que se le enciende el foco después de 2 días, pídale sabiduría a Dios. No encuentra qué hacer cuando hay que tomar decisiones, pídasela a Dios. Y usted comienza a ver cómo logra pensar y organizar su actividad, su vida. Y la vida de los cristianos deja de vivir en una vida de desorden, porque la mente sin Cristo es una vida de desorden. Porque ahí es donde se cumple el refrán: ¿dónde va toda la gente? ¿Dónde va Vicente? Y cuando nos va mal, alguien tiene la culpa, porque yo iba siguiendo a alguien. En las iglesias pasa eso. Creemos que el día que estemos delante del Señor, yo le voy a echar la culpa al pastor, porque él es responsable de que yo me haya perdido. Las calles están llenas de personas que ya pasaron por las iglesias y se están lamentando de pastores, de diáconos, de líderes, de la congregación. Se lamentan de todas las iglesias porque ellos creen que pueden presentarse ante Dios señalando a alguien que es responsable de sus propios hechos. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Todos somos responsables de nuestros propios hechos, porque el pastor no es más sabio que usted. Porque la misma sabiduría que yo le he pedido a Dios, Dios quiere dársela a usted o ya se la dio. Y dice que la da abundante y sin reproche. Entonces esto no hay límite, ¿verdad? Ese pensamiento, porque el pastor, Dios le escucha más porque es el pastor. No es que el pastor está más cerca de Dios, no. Es que el pastor, ¿quién le mandó a poner al pastor en un pedestal? Si todos somos iguales delante de Dios. Y todo lo que yo puedo recibir, usted lo puede recibir, y puede recibir aunque más que yo, porque esto depende de cómo usted lo anhele y de cómo usted lo busque. Entonces Dios nos da la sabiduría. Por eso decía Santiago, si hay alguien que está falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Él da abundantemente. Y lo mismo dice que también Dios nos dio dones. Estamos hablando de todo lo que Dios nos ha dado para que enfrentemos la vida, pero no lo podemos lograr, hermano, con nuestros hechos o nuestra fuerza. Es todo un equipaje, es todo un armamento que Dios nos ha dado para que nosotros podamos resistir en esta tierra, podamos hacer su obra. Por eso Él nos ha capacitado con todo esto. Sabiduría. Dice, el sabio ve el mal y se aparta. Y entonces, ¿qué pasa cuando pecamos, pues? ¿A quién le metemos la culpa si Dios dice que podíamos pedirle sabiduría y podíamos entender el mal y el bien?
Y somos nosotros a decidir qué hacer. El sabio ve el mal y se aparta. No, es que el hermano lo hizo. No, el hermano a lo mejor está ciego, pero ¿y tú? Cada quien es responsable. Nos dio dones a los hombres. Y Pablo termina diciendo que nos equipemos con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y así permanecer firme ante todos los ataques de dardos encendidos del enemigo. Entonces somos cristianos con un equipaje que Dios nos ha dado para poder subsistir en este mundo, por muy difícil que sea. No puede haber una iglesia quejándose en este mundo porque está bien equipada por el Señor. Algo anda mal. Cuando en la guerra hay heridos, algo anda mal. Y no tiene que ver ni que la guerra sea fuerte, sino que tiene que ver con un descuido de esa persona. Por eso es que le enseño algunas técnicas de lo que hacen los ejércitos, porque es similar en la vida espiritual. Cuando le están instruyendo, cuando le están enseñando, le ponen unas ametralladoras a esta altura y esas se están disparando, y usted va en arrastre por abajo. No levante la cabeza. Y si la levanta, el instructor llega y se le para en la cabeza, porque le recluta pasmado. Si usted levanta la cabeza en la guerra, va a ser la última vez que la va a levantar. Entonces a uno le enseñan a eso, y es verdad, porque en la guerra, si la levantó, los que la levantaron ya no están. Entonces, cuando no se pone en práctica la instrucción, nosotros somos blancos fijos para el enemigo. Es un descuido de la persona. No es falta de técnica, no es falta de preparación. Por eso es que dijo el profeta, el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero no es que faltó el conocimiento, dice, sino que ustedes lo desecharon. Mire cuánto cuesta que una iglesia pague un seminario para estudiar un tema, que se congregue siempre a los cultos para escuchar los consejos de la palabra de Dios, para enfrentar la vida. Cuesta, nos cuesta mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando enfrentamos afuera, no sabemos cómo hacer. Y ahí es donde venimos heridos de los problemas de la vida. O sea, en el mundo tendréis aflicciones, pero si ustedes tienen todo el equipaje que el Señor nos ha dado, hermanos, vamos a salir victoriosos. Los héroes de las batallas son aquellos que cuidan de poner en práctica todo lo que les han enseñado. Por eso son especiales. Por eso son soldados que no mueren. Por eso es que son soldados que golpean. Por eso es que son los mejores. ¿Por qué? Porque son disciplinados en poner en práctica todo lo que les han enseñado. La iglesia de Cristo, si ponemos en práctica todo lo que Dios nos ha dado, nosotros vamos a salir victoriosos en medio de un mundo que ofrece cáncer, que ofrece enfermedades, que ofrece sida, que ofrece maldad, que ofrece pecado. Podemos estar en este mundo ilesos y darle la gloria y la honra siempre a nuestro Señor. Por eso dice: resistí al diablo. Pero si creemos que somos Superman y así salimos a la calle sin Cristo, entonces salimos heridos. Y no todos los heridos sobreviven, hay heridos que mueren. Y esas son las pérdidas en la iglesia. Cada verano hay pérdidas en la iglesia porque la gente se enamoró del mar. Una predicación de la iglesia cuesta que la publiquen, pero un bel paisaje sí. Porque la gente se enamora y quiere quedarse ahí. Hay personas que van a la playa por primera vez y decidieron comprar casa y quedarse allá, porque no están convencidos de lo que tienen ni de lo que son. Este mundo sigue, el diablo tiene el control y sigue disparando a la iglesia. Entonces la iglesia debe tener lo que Dios le ha dado. Pasemos al otro tema, que es hacer lo que Dios quiere que haga. Vea lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Ya tenemos lo que Dios quiere que tenga. O sea, esa es mi preocupación. Nosotros debemos de tener eso.
Hay cosas materiales que son buenas, pero que si llegan, gloria a Dios, si no llegan, gloria a Dios, pero tener todo lo que Dios quiere que tengas es importante para mi vida espiritual. Bástate de mi gracia. Si usted tiene hambre, con un pedazo de pan se la quita. Pero si tiene una enfermedad incurable, necesita de Dios. Pero si se le metió un demonio en su vida, necesita de Dios. Eso no se va con ningún medicamento en la farmacia. Por eso es importante estar equipado con todo lo que Dios nos ha dado. Ahora dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, cuida, está atento, vigilante, presentarte, dice, con diligencia. La diligencia es parte de la preocupación de lo que usted quiere, de la imagen que usted debe dar o le exigen dar. 8 de la mañana la formación, suena la trompeta y es una formación de parada para controlar que todos estén adentro y que todos tengan todo su equipo y que todos estén presentables como lo exigen las reglas. Entonces cuando suena la trompeta, usted agarra todo su equipaje y usted va caminando y corriendo, que las botas deben ser un espejo. Véase sus zapatos, por favor. Deben ser un espejo. Sus calcetines, su uniforme, sus bolsas con abotonadas, todas. Acá las militares tienen muchas bolsas, sus uniformes. Y usted tiene que estar ahí, sus jinetas, si las tiene acá, sus parches que lo identifican, su pelo bien peinado, sus uñas, su barba bien resurada. Y uno va y cuando ya llegó ahí, si se encontró con algo, dice: ay, esperemos un milagro. Ay de los que les nace la barba, porque todas las mañanas a las 8 de la mañana se pasa con un folio de papel y le dice: levante el cuello, y le pasan el folio de papel, le hace si no se ha resurado. Es que los que tienen barba todos los días ya creció y el papel le hace, dice que apártenlo para allá, botones. Entonces cuando uno va corriendo a la formación, va buscándose con todo, ¿verdad? Su uniforme, su fusil debe estar bien aceitado, bien limpio. Le abre, deme su arma, paz, la abre y ven todo el cañón del fusil. A ver, présteme la bayoneta. Agarran ahí una bayoneta que entra con un trapito blanco en la punta. Si eso sale negro, hermano, si eso sale con polvo, entonces procura con diligencia. Mire qué cuidado, por eso es que uno va a la formación y lo revisan. Cuando usted tiene un comportamiento, un hábito de no dar problemas, ni lo ven, porque así se le quedan viendo, dicen. Pasaban donde yo estaba, imagínense que a mí me decían Mafia 2. ¿Usted cree que iban a pasar de largo de mí? Se paraban, ya, si no me veían hasta preguntaban: y mafia, porque ya lo conocen aún. Entonces uno procuraba con diligencia presentarse y que terminara esa formación y usted salía tranquilo. Por eso es que si usted hace todo lo que le piden, usted vive su vida. Procura presentarte con diligencia ante Dios aprobado. ¿Cómo vino esta mañana? ¿De quiénes que todavía se vinieron a despertar al chitófono? Sí, por mí que vienen medio dormidos porque suenan las oficinas. Cuando es culto, suena la iglesia, hombre.
Al comedor vienen sonando unos. No es hora de comer, ahí no hay nadie ahorita. Suena la iglesia. Pero como a veces venimos todavía dormidos, ¿verdad? O sea, a veces nos encontramos en la iglesia por casualidad. Me levantaron, a mí me trajeron. Casi siempre en los hijos sucede eso porque los padres los traen. Pero el buen cristiano no está acá por casualidad. Lo planificó con anticipación. Todos los domingos es el tiempo que le debo dar a Dios. Así es que todos los domingos o vamos por la mañana o vamos por la tarde, pero no lo podemos perder. Y un día antes ya se planificó: muchachos, mañanas vamos al culto de las 10. O sea, no es que usted se levante el domingo y dice: ¿y hoy a qué culto voy? Yo voy a ir al de las 10 mejor, porque a las de la tarde, porque tengo sueño. Eso es una vida desordenada. Cuando hay opción, entonces yo no me exijo nada y no puedo cultivar disciplina. La disciplina se cultiva con exigencia a uno mismo. Zúñiga, vas porque vas. Debes hacerlo porque debes hacerlo. O sea, son las exigencias que vienen impuestas a la persona. Las disciplinas no son cosas que se hacen ya por costumbre, no. Cuesta hacer. Vivir una vida disciplinada es difícil. Pero se hace. No es porque usted le da la gana. Dice: ¿por qué se levanta usted a las 6 de la mañana? Porque no tengo sueño. Eso es fácil. Yo me levanto porque debo levantarme y tenía sueño cuando me desperté. No es que por insomnio no duermo. Es porque es una disciplina. Usted se levanta temprano para ir a su trabajo. ¿Por qué? No es por disciplina, es porque le pagan. Si no fuera hasta en el tiempo de vacación. Cuesta vivir esa disciplina. Y en la vida espiritual se debe hacer para presentarnos aprobado. Dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo ya le he contado que una vez me presenté, quería ir a un curso de especialización, y como andan buscando entre todos, y a mí, ¿quién se iba a fijar en mí? Si era lo más vil de todo. Pero yo que quise ir y pedí permiso para ir, y cuando llegué, ya el primero no me quería mandar, cuando llegué al otro me presenté, le doy parte que yo quiero ir a este curso de preparación. El hombre se me quedó viendo así como decepcionado. Y me miraba así de la planta de los pies a la cabeza y me decía: ay, Zúñiga, me decía, yo ando buscando gente responsable. Ando buscando gente, dice, que no nos vaya a hacer quedar mal, pero vos eres desobediente, eres acá, eres allá. Me dijo un montón de cosas, hermano. O sea, me avergonzó delante de muchos. Y hay que tener carácter para seguir ahí, recoger la cara y seguir pidiendo ir. Por eso es que los jóvenes en el campamento me los agarro, porque quiero formarles carácter. Y yo les hago que boten la cara y que se las pateo de nuevo y que las recojan. Porque la vida está llena de desafíos. Y no siempre las van a recibir como princesa, les van a tratar mal. Y tienes que levantar tu cara de ahí y ser necio, resistir al diablo. Porque la vida es una vida de presión. O sea, no soy un psicópata, un loco que quiere meter cosas militares. No, lo que quiero es que la persona lo traslade a su vida espiritual. Porque si es aguado, flojo, no va a ser un buen cristiano. Por eso hay cosas que tenemos que aprender en la vida para esto, para que nadie nos avergüence. Y dice presentarnos, imagínense, esto es ante las personas y ante Dios. Pasamos unas vergüenzas ante Dios. ¿Nunca le ha avergonzado a Dios? A mí me ha avergonzado el Señor un montón de veces. Como eso, ¿verdad? Es que hay que orar y uno no ora. Es que hay que tener una vida de ayuno y uno no ayuna.
Cuando usted no lo hace y escucha esos temas, es como que le están poniendo un puñal, ¿no? Si es que tiene despierta la conciencia. Porque si ya la tiene cicatrizada, no le entra nada, hermano. Tiene cuero de buey. Debe que nosotros para inyectarnos usan unas agujitas así y entran fácilmente para inyectar una vaca. Imagínense, son unas agujotas así gruesas y todavía tiene ahí con todo el puño, uno se las mete acá, ¡pah!, en el cuero, y algunas que se quiebran. Hay corazones con una membrana endurecida, hermano, que no le entra nada. Pero dice que tenemos que ser sensibles a Dios y presentarnos con Él para que Él no nos avergüence, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra. La Biblia no es un libro para nosotros defender nuestras sinvergüenzadas, que es lo que la mayoría de personas hace, sacar la Biblia para esconder su ignorancia, su falta de búsqueda, de interés de estudiar la palabra. Usted ve el cristiano que cuando le sacan temas de la Biblia ya comienza, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, porque no tienen una respuesta, porque no les gusta estudiar. No somos locos, somos personas cuerdas con la mente de Dios. Y Él nos enseña a usar bien esta palabra, no a uso a nuestra conveniencia, sino según la verdad. Usted va a ver en todas las páginas sociales cristianos que encuentran mensajes, que de repente encuentran el defecto que han visto en otro hermano, lo publican con el fin de que le llegue a ese hermano el mensaje. De repente fue para que yo lo escuchara y para que me dé cuenta que yo tengo un error. Pero no es para che posta per te. Es para que nosotros lo usemos. Por eso es que dice que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad tiene que ser usada aunque si venga en contra de mí. Pues qué bueno cuando viene en contra de nosotros mismos, pero no debe ser usada en contra del otro hermano, sino que la palabra es para nosotros. Entonces presentémonos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Dice Efesios 6:10, que dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Véalo ahí. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor el poder de su, ¿qué le dije, Efesios? Bueno, hay una cita equivocada acá. Pero fuimos creados, lo que yo quiero tocar es que fuimos creados, 2:10 me parece que es. Fuimos creados para buenas obras. Es siempre Efesios, ahí está, hermano, 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué debo presentarme ante Dios para ser aprobado? Porque yo fui llamado para hacer la voluntad de Dios. Y al hacer esa voluntad de Dios, eso es lo que Él diseñó en mi vida. Dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. No debería de existir. Es que fíjense que el hermano tal estaba hablando mal de mí. Es que el hermano comentó esto. Decía el pastor Eduardo, profetas del diablo. Hay gente que hace más obras de maldad que cuidar su vida y darse cuenta que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras.
El fin de Dios es que nosotros ayudemos a la persona, le demos luz a la persona, le guiemos a la persona, levantemos a la persona, lo pongamos por el camino, podamos destruir ese pensamiento contrario que tiene para llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso fuimos llamados. Entonces, cuando decimos voy corriendo a presentarme ante Dios, tengo que recordarme si estoy viviendo en esta parte. ¿Cómo está mi obrar? ¿Cómo está la relación con el esposo, los casados y las casadas? ¿Cómo está la relación con tus hijos, los que ya tienen hijos grandes? Hijos, ¿cómo está la relación con sus padres? ¿Cómo está la relación con tus pastores? Los pastores, ¿cómo está la relación con la congregación? ¿Cómo está la relación con tu grupo donde trabajas, donde le sirves al Señor? Ese es presentarse ante Dios como un siervo aprobado. Que nadie tenga queja, que venga el líder superior y diga, ¿cómo están, muchachos? No, fíjense que la hermana tal es así, así, así. Eso no debe existir. No deben haber motivos para crear inconformidad en un equipo donde se trabaja. Y si eso existe, eso es lo que tenemos que cuidar. Esos son los botones desabrochados. Esa es la barba no rasurada. Esas son las zapatillas no lustradas. ¿El qué? El que mi obrar esté dando mal testimonio ante los demás. ¿Qué dicen las hermanas del bar? ¿Qué dicen de las hermanas de la cocina? ¿Qué dicen de los ujieres? Dicen, no me consta, pero por ahí salió a luz eso, que todas las mañanas Berlusconi, cuando era primer ministro de Italia, se reunía con su gabinete y les decía, ¿qué dice la gente de mí? Para mejorar eso. No sé si es verdad, pero nos debería de pasar a nosotros cotidianamente. Quizás venir acá, ¿qué dice la gente de nosotros? ¿Hay algo que podemos solucionar? ¿O hay algo que de repente la gente se lo inventa y lo dice? Pero debería ser una preocupación de cada uno de nosotros. No, que a mí no me interesa en lo que piensen, lo que digan. Dice, yo sé cómo estoy con Dios. Bueno, acá Dios me exige que yo tengo que velar y que no es una responsabilidad de Él mi conducta. Es una responsabilidad mía. No es que Dios va a decir buenos días por mí. Es mi conducta la que me lleva a saludar todos los días. Imagínense hasta por qué pierden puntos los jóvenes allá en la mañana. Se levantan y pasan corriendo a la par mía y no me saludan. Yo los veo pasar 1, 2, 3. Hay otro, buenos días, pastor. Buenos días. Ok, yo digo, 10 no me saludaron. Pues yo los controlo a todos. 10 no me saludaron. Fulano, fulano, fulano no me saludó. 2 puntos menos para cada uno de ellos. Después, cuando vienen de regreso, buongiorno, pastor, buongiorno. Gran medicina. No es Dios a tener cuidado de mi educación, soy yo. Hermano, no es Dios a velar por mi comportamiento, somos nosotros. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. No está diciendo, mira hijo, si tú te descuidas, yo te voy a ayudar. No, dice, tú procura. ¿Por qué? Porque es lo que Dios espera ver de cada uno de nosotros, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si no, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios, hermanos? Si todavía nuestra conducta, nuestra vida, nuestros quehaceres no los tenemos bien definidos, no tenemos una disciplina en la cual regirnos, no nos preocupa nada.
Así como queremos que la gente nos acepte como somos, así pretendemos que si nos morimos, Dios nos va a salvar en su misericordia. No, hay que luchar por nuestra vida. Dios nos da las pautas para que nosotros podamos ver que las cosas que nos son de nuestra responsabilidad, nosotros las podamos realizar. Lucas capítulo 2, versículo 49. Hacer lo que Dios quiere que hagamos tiene que ver con hacer su voluntad en su reino. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar desde los 12 años? Jesús pone las pautas, cuál es el propósito por el cual Él había venido a esta tierra. Y era hacer la voluntad de su Padre. Ya a los 12 años está Él diciendo esto: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es lindo vacacionar, es lindo tomarse tiempo si usted no tiene que hacer. Pero a veces cuando tenemos responsabilidades en Dios, no podemos llevar la vida que llevan los demás. Bienvenidos los requemados. Nosotros no tuvimos el privilegio de ir a requemarnos, porque hemos entendido que hay que hacer algo en Dios. Ahora hay iglesias, hermano, que a finales de julio hay un cartel en la puerta: ¿qué uso por feria? Porque de pastor y líderes todo mundo va para la playa. Si en ese mes nadie se puede salvar, porque las iglesias están cerradas. Como hoy, que por ahí vinieron unos hermanos y dice: venimos para la iglesia, pero está cerrado. Y ya era hora de iniciar el culto. Terminamos la oración y no habían abierto la puerta a los hermanos. Se les olvida sus responsabilidades. Yo estoy escuchando desde allá atrás de mi oficina. ¿Cómo se me pueden olvidar mis responsabilidades? Es imposible cuando hay un interés. Por eso es que hacer la voluntad de Dios debe despertar en la persona una pasión, porque si no despiertas pasión, no va a haber interacción, no van a haber ganas, hermano. Hay cosas en la vida que nosotros hacemos si hay tiempo, sí puedo, pero en el reino de Dios las cosas que Dios exige no son opcionales, hay que hacerlas. Y si hay alguien que no las quiere hacer, pues Dios levanta a alguien que sí las quiere hacer. Pero no son opcionales, hay que hacerlas siempre. ¿Por qué? Porque para eso fuimos diseñados, y en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, cuando usted despierta una pasión y le sirve al Señor, no hay espacio para quejas o lamentos. Ay, mis hermanos, calán ustedes que han ido a vacacionar y yo no, yo estoy bien. Usted se fue a tostar a la playa, yo le tengo miedo al sol. Yo haya estado en el campamento todos los días metiéndome esas cremas, porque uno de blanco le cuesta mantenerse blanco. ¿Qué te incomoda, colorada? Imagínense que yo me voy a acostar panza arriba a la playa. Uy, Dios mío, ¿me pueden raspar después para café? No. Pero la pasión, hermano, es importante para poder hacer la voluntad de Dios. Si no hay pasión, si no está esa llama, de repente nos vamos a encontrar haciendo cosas que no llegan pero ni al techo del lugar donde estamos. Porque solo la pasión puede hacer posible que hagamos cosas que agraden a Dios y que sean aceptadas por el Señor. Por eso es que eso hace que se anulen muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pasión contrarresta toda oposición y toda duda. Por eso es que usted ve lo que otros no ven, y usted desafía la realidad.
Porque la misma pasión te hace ver, te activa la fe para que tú puedas ver que con Dios puedes alcanzar eso. Pero si no hay pasión, entonces viene la duda y uno se puede limitar a hacer las cosas que Dios está mandando que nosotros hagamos. Por eso es importante que nosotros despertemos esa pasión. Vea lo que dice Juan capítulo 4, versículos 31 y 36. La pasión contrarresta todo. Vivimos en un mundo, bueno, el ser humano tiene sus necesidades, se le llaman necesidades humanas. Dentro de las necesidades humanas está el hambre, la sed, el sueño, respirar, la sexualidad, la actividad, la salud. Todo eso tiene que ver con las necesidades humanas. Si yo no como a la hora, yo no puedo seguir trabajando, Hay personas que viven así, como Juancho, mi amigo, con quien crecí. Llevaba 27 tortillas para el desayuno y el almuerzo, un retazo de carne así, un volcán de arroz con frijoles y queso. Y a las 7 de la mañana nos sentábamos allá en el campo donde agarramos la tarea de cortar caña a desayunar. Y Juanchito, chiquitito, barrigón, se comía el desayuno y el almuerzo, 27 tortillas con una comedera, ¿cómo le llaman así? Llena de arroz y carne. Se la sentaba a las 7 de la mañana y no dejaba para el almuerzo. Y él es el que decía: saco vacío no se puede parar. Y después de que comía decía: saco lleno no se puede doblar. ¿Ustedes creen que él trabajaba después de comer? Dejaba la tarea y se iba. Se había metido 27 tortillas de mi país, zona central, así de grande y un dedo de gruesas. Era un rimerazo así, porque no podían vivir sin comer. Hay personas que son las necesidades humanas son prioritarias y eso les priva. Por eso es que se necesita la pasión. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, o sea, maestro, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga, ¿qué cosa? Léalo con fuerza, por favor. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, hermanos, nuestras necesidades humanas pueden desplegarse a un segundo plano. No son prioritarias el comer y el beber siempre, o el dormir, esas cosas. Dios se encarga de darte fuerza, pero es la misma pasión que activa tu fe para hacer la voluntad de Dios. No es que Jesús no era 100% humano, era 100% hombre y comía como nosotros. Y no es que no tenía hambre, sino que había una prioridad en ese momento. Y él tuvo que relegar las necesidades humanas y ponerlas en un segundo plano para poner la voluntad de Dios en un primer plano. Es como hoy que se levantó de mañana y usted tenía sueño, pero puso ese sueño en un segundo plano. Y si quiere al salir de acá y haya almorzado, se va a su casa a dormir toda la tarde, hágalo, pero ya vino. No es la opción, las cosas humanas, las materiales. Lucas 4, 5 y 8. Porque son las dos cosas que desvían las personas, que matan el sueño. Por eso comencé diciéndole la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, que se despertaran a la realidad, que no pensaran que lo tenían todo ganado, ni que ellos se creyeran la gran cosa. No lo tenemos todo ganado. Hay cosas por las que hay que luchar. Y cuando hablamos de llamado, hay cosas que Dios demanda que nosotros hagamos, debemos hacerla, porque no vamos a tener excusa cuando nos presentemos ante Él. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas potestades
y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, ¿qué dice? Se lo doy. Siga, que es hasta el 8. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás, y a Él solo. Aparte de las necesidades humanas, hermano, también el otro frente de lucha son los bienes terrenales. Y Satanás aprovecha eso, ¿verdad? La necesidad de los bienes terrenales. Necesitamos una vivienda, necesitamos un trabajo, necesitamos transporte, necesitamos comunicación, necesitamos seguridad, y cada vez el diablo se inventa una. Yo escucho la radio deportiva y dice que sabe una más que el diablo de las noticias deportivas. Y este diablo todos los días inventa una. Yo todavía sigo pensando, qué lindo cuando yo me crié, porque no había celular. Qué bendito celular es, hermano, para distraer a las personas. Yo creo que está en primera línea de los pensamientos de los seres humanos hoy, el celular. Usted está en el culto y el celular. Sale el celular. Duerme y el celular. Se despierta y el celular. Va a trabajar y el celular. Está en primera fila. La gente no puede vivir sin el celular. Ya 2 horas acá en la iglesia yo los hago sufrir. Pero qué bien se vivía antes, cuando no había celular, y donde yo crecí, ni teléfono de línea. Hoy a veces uno está por ahí tranquilo, ring, ring, en coro, hermano, en coro, todas las personas: celular. A mí qué me importa que un celular esté sonando, pero todos todavía saben que está sonando lejos y se tocan por si es el de ellos. O sea, qué vida la que tenemos, hermano. Qué dependencias a las que el enemigo, y cada vez se inventa una, con el fin de tener a los seres humanos atados ahí, y no hay tiempo de que nosotros podamos desarrollar o darnos cuenta del llamado de Dios. ¿Quién piensa en el llamado de Dios las 24 horas? Así como el celular, el llamado de Dios, el llamado de Dios. Suena una trompeta, el Señor viene. Oh, el Señor viene. Nadie está atento. Pero los celulares sí. ¿Por qué? Porque el hombre tiene sed, porque el hombre quiere vivienda, quiere trabajo, quiere transporte, quiere comunicación, quiere seguridad. Se invierten millones y millones de euros en todos los países por la seguridad del hombre. El hombre mismo, si tiene plata, se paga guardaespaldas porque quiere seguridad. Por eso es que le decía la vez pasada, la necesidad, sin necesidad es una persona equilibrada, con necesidad es desequilibrado. ¿Por qué? Porque se expresa en la conducta y va a la búsqueda. Hasta que la obtiene, la persona regresa a su estado normal. Por eso es que usted ve creyentes que se desaparecen porque andan en busca. ¿Y por qué no se congregan? Ay, es que fíjese que me salió otro trabajito. Ay, es que fíjese que tenía necesidad. Es un desequilibrado. ¿Por qué? Porque pone tu mirada en las cosas de arriba y todas las demás cosas serán ¿qué? No estamos diciendo que no se van a buscar, pero no tienen que ser cosas que me desequilibren en mi vida secular y mi vida espiritual. Soy esposo, soy papá, soy un hombre humano, pero soy ministro, soy líder y necesito tener una relación con Dios. O sea, esa es una persona equilibrada. Padre, marido, trabajo, responsable de todo, pero también la otra parte es ministro, líder, servidor de la iglesia de Cristo, porque esa es una persona sana.
Y ninguna de las dos cosas son superiores. No es que cuando esta me exija yo abandono lo de Dios y me voy, porque entonces soy un desequilibrado. Cuando algo me falta acá, yo tengo que ir acá. Porque dice, mi Dios pues suplirá todo. Pero si me suelto de Él por esto, ¿quién me va a ayudar? Ni el chapulín, porque ya no existe. Entonces los bienes materiales no tienen que ser cosas que nos desequilibren. La vida devota de un cristiano tiene que ser una vida equilibrada. No se tiene que expresar en su conducta. Por eso es que cambiamos, tenemos vidas fluctuantes, conductas fluctuantes, porque se alteran en base a la necesidad. Hoy vine alegre, ¿por qué? Porque hoy tengo trabajo, tengo familia, tengo salud. Pero el siguiente mes, ¿cómo viene, hermano? Ahí todo quebrado. ¿Por qué? Porque perdí el trabajo. Las cosas materiales no tienen que alterar tu conducta. Cuando se pierden cosas materiales, debe ser el motivo y la razón por la cual entre por sus puertas con acción de gracia y decirle: Señor, tú tienes algo mejor para mí. No voy a perder mi devoción cristiana de adorarte, de servirte. Voy a aprovechar mejor este tiempo porque yo creo en ti, espero en ti, sé que tú vas a suplir en su tiempo. No se altera. Désela fuerte al Señor, no se altera. Me debería preocupar cuando ya estoy mal de la parte de mi relación con Dios, no cuando estoy mal acá. Porque lo terrenal no tiene comparación con lo espiritual. Eso lo explicó el apóstol Pablo. No tiene comparación. Aunque sí son necesidades, aunque duele, aunque se sufra, pero esto debe estar de pie, porque es lo que me va a ayudar a ir siempre adelante. Cierro acá, Lucas 22, 42. Jesús, nuestro gran maestro. Póngase de pie, por favor. Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Recapitulando un poco. Presentarse delante de Dios con diligencia como un siervo aprobado. Porque fuimos creados, dice Pablo a los Efesios, en Cristo Jesús para buenas obras. Y Jesús, que es nuestro modelo, nos enseñó desde los 12 años que en los negocios de su padre le era necesario estar. Y cuando ya era adulto le enseñó a sus discípulos y les dijo que él tenía una comida mejor que comer que la que ellos buscaban. Y dijo: es hacer la voluntad de mi Padre. Esta es mi comida y esta es mi bebida. La exhortación al llamamiento que Dios nos ha dado. Ese es el mensaje de Pablo a la iglesia de los Corintios. No es por méritos, no es por lo que nosotros creamos, no es porque yo soy el más diezmador de la iglesia o el que más ofrendo, yo tengo méritos para alejarme o para hacer esto. No, porque lo más vil del mundo escogió Dios. Somos ex. Y algunos de nosotros no éramos. O sea, no existíamos. A veces a mí me preguntan algunos: ¿de dónde es? Del Salvador. Le digo: Entonces, por ahí en Centroamérica. Y te dicen: yo soy alemán. ¿Vos sos aquí? Porque para muchas personas nosotros no éramos. Critican nuestras culturas, critican nuestra alimentación, critican todo, porque no éramos. Somos personas del bajo mundo, de países en vía de desarrollo. Y aunque de repente los nuestros estén mejor que acá, pero no éramos. ¿Y quién nos ha hecho ser? Jesús.
Cosa fate qui? Noi siamo missionari. Siamo venuti per predicare l'amore di Gesù. Questo è un lavoro, un guadagno? No, lo facciamo per amore. Ma va. Porque acá todo se recompensa con dinero. Y Dios nos escogió a nosotros, lo más vil del mundo, para avergonzar a los sabios. Y con estos Dios está revolucionando al mundo entero. Y no importa su nivel social, no importa su raza, no importa su sabiduría. Lo importante es que hay gente acá comprada con la sangre del Señor, traída por el Espíritu de Dios, llamados para darle un mensaje a esta humanidad que se creen superiores y decirles que le falta amor y que no tienen esperanza, pero Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarlos a ellos. Se lo estamos diciendo nosotros en las calles. Solo por amor, porque reconocemos la gracia de Dios hasta la muerte, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, hablando de su muerte, de su crucifixión, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La pasión que despierta en una persona llamada lo lleva a hacer la voluntad de Dios, aún a costa de su propia vida. Así es que, amados hermanos, no estamos en Europa para darnos la buena vida. Estamos acá para hacer la voluntad de Dios, para llevar un mensaje de Cristo. Fuimos creados según Él para buenas obras. Y este es el mensaje que llevamos al que se cree superior, al que se cree sabio, al que se cree noble, al que se siente poderoso. Podemos ir a médicos, doctores, científicos, quien sea, a altos rangos militares. Llegamos y le decimos: Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Tienes esperanza después de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió. Y cuando logramos algo, decimos: gloria a Dios, porque estamos de pie solo por la gloria de Dios y la misericordia de Dios. Cierre sus ojos. Señor, te damos